La CEO encontró a su guardaespaldas estudiando en secreto. Lo que ella hizo después sorprendió a todos. ¿Derecho penal o corporativo? La voz cortó el silencio del estacionamiento como un cuchillo. Carlos Benítez levantó la cabeza tan rápido que el libro de códigos legales cayó de sus manos, estrellándose contra el concreto. Su jefa, Victoria Elizondo, estaba parada a 3 metros, sus tacones Louboutin clavados en el piso como si hubieran echado raíces. «Señora Elizondo, yo...» Las palabras se ahogaron en su garganta. 3 meses de mentiras perfectas, destruidos en un segundo. «Te hice una pregunta». Victoria dio un paso hacia él, su abrigo beige ondeando. «¿Derecho penal o corporativo?» Carlos se puso de pie de un salto, su uniforme de seguridad arrugado después de 14 horas de turno. «Corporativo. 4º año. ¿UNAM?» «Sí, señora». «¿Y pensabas decírmelo cuándo? ¿Después de quedarte dormido y que me secuestraran?» El estómago de Carlos se hundió. Nunca he comprometido su seguridad. Jamás. ¿No? Victoria recogió el libro del suelo, hojeando las páginas llenas de notas en los márgenes. ¿A qué hora dormiste anoche? Dormí lo suficiente. No me mientas. No ahora. Su voz se suavizó peligrosamente. ¿A qué hora? 4 de la mañana. ¿Y te levantaste? A las 6:30. Victoria cerró el libro con un golpe seco que resonó en el estacionamiento vacío. 2 horas y media de sueño. Mi vida en manos de alguien que funciona con 2 horas y media de sueño. Señora, si quiere mi renuncia, ¿quién más sabe? La pregunta lo tomó desprevenido. Nadie, ni siquiera la agencia de seguridad. ¿Por qué? Carlos apretó la mandíbula. No podía decirle la verdad, que necesitaba cada peso del salario completo, que los guardaespaldas distraídos ganaban la mitad, que su hermana menor había entrado a medicina y alguien tenía que pagar esos libros. Porque necesito este trabajo. Victoria lo estudió como si fuera uno de sus contratos farmacéuticos. ¿Desde cuándo? ¿Estudiando? No. ¿Desde cuándo vienes aquí después de tu turno? Al estacionamiento. ¿A estudiar a oscuras como un don nadie? Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Los ojos de Victoria brillaron con algo que Carlos no pudo identificar. Iba a decir como un fantasma, pero tu versión es más honesta. El silencio se extendió entre ellos. Carlos podía escuchar su propio pulso martillando en sus oídos. 3 meses de trabajo perfecto, de máscaras impecables, todo derrumbándose en un estacionamiento que olía a aceite de motor y ambiciones rotas. ¿Sabes qué es lo más patético? Victoria se acercó más, tanto que Carlos pudo oler su perfume de 10,000 pesos. No es que estudies a escondidas, es que creas que no me he dado cuenta. El mundo se inclinó bajo los pies de Carlos. ¿Qué? 2 semanas, Carlos. Hace 2 semanas que sé que te quedas aquí. Que usas la luz de tu celular para leer hasta que se te acaba la batería. Que entonces te cambias al otro lado donde llega un poco de luz del letrero de emergencia. ¿Usted sabía? El martes pasado casi te aplasta un carro porque te quedaste dormido parado. El jueves confundiste la ruta a Polanco porque estabas repasando artículos del Código Civil en tu cabeza. Y ayer, Victoria sacó su propio celular mostrándole una foto. Era él dormido contra el volante en un semáforo en rojo. Dios mío. 7 segundos, Carlos. El semáforo estuvo en verde 7 segundos antes de que el claxon del carro de atrás te despertara. Carlos sintió las piernas como gelatina. Su carrera, su futuro, todo evaporándose como el vapor de los respiraderos del estacionamiento. Pero sigues aquí, continuó Victoria. Cada noche, después de 14 horas cuidándome, te sientas en este piso de concreto frío y estudias leyes que probablemente nunca usarás porque los bufetes de Polanco no contratan a exmilitares de Ecatepec. Los tiempos están cambiando. Victoria soltó una risa amarga. ¿Eso crees? Yo estudié en el TEC de Monterrey. ¿Sabes cuántas entrevistas tuve que hacer antes de que alguien mirara más allá de mi código postal de Iztapalapa? Carlos la miró. Realmente la miró por primera vez. No a la CEO millonaria, no a la mujer que salía en Forbes México, sino a Victoria Elizondo, que tal vez entendía lo que era tragarse el orgullo con cada amanecer. 47 entrevistas, susurró ella, y solo conseguí la primera oportunidad porque el CEO estaba borracho y pensó que era la hija del embajador Elizondo.
Para cuando se dio cuenta del error, ya había demostrado que valía más que 10 de sus juniors de apellidos compuestos. ¿Por qué me está contando esto? Victoria le devolvió el libro de códigos. Porque mañana a las 6 de la mañana vas a estar en el lobby como siempre. Pero a partir de ahora, estudias en mi oficina después del turno. Hay un sofá, buena luz y café decente. No puedo aceptar eso. No te estoy pidiendo permiso. Victoria comenzó a caminar hacia el elevador. Y Carlos, la próxima vez que alguien te pregunte qué estudias, no bajes la mirada. Los códigos que memorizas hoy son las armas con las que pelearás mañana. Se detuvo antes de presionar el botón del elevador. Una cosa más. Si vuelvo a verte estudiando con la luz del celular, estás despedido. No por estudiar, por estúpido. ¿Quedó claro? Clarísimo, señora. Las puertas del elevador se abrieron. Victoria entró, pero antes de que se cerraran agregó: y la respuesta es corporativo, siempre corporativo, es donde está el poder real. Las puertas se cerraron, dejando a Carlos solo en el estacionamiento, abrazando su libro de códigos como si fuera un salvavidas. Su celular vibró. Un mensaje de Victoria. El código de la oficina es 1810, como el año de la independencia, porque eso es lo que estás buscando, ¿no? Carlos se dejó caer contra la columna de concreto sin saber si reír o llorar. En 3 meses, Victoria Elizondo nunca le había dicho más de 20 palabras seguidas. Esta noche había desnudado su alma en un estacionamiento subterráneo, y él todavía no entendía por qué. Su teléfono vibró de nuevo. Y trae tu propio café. El mío cuesta 800 pesos el kilo. Tu salario no lo aguanta. Esta vez, Carlos sí se rió. Carlos llegó al lobby a las 5:45 de la mañana, 15 minutos antes de lo habitual. No había dormido nada después del encuentro en el estacionamiento. «Buenos días, Carlos», la voz de Victoria lo hizo saltar. Ella ya estaba ahí, impecable en un traje azul marino, revisando su teléfono. «¿Listo?» «Señora Elizondo», tragó saliva. «Sobre lo de anoche». «¿Qué hay de anoche?» Ella no levantó la vista del teléfono. «Tengo junta con el consejo a las 7. Vámonos». El camino al carro fue una tortura de silencio. «No me incitas». Carlos abrió la puerta trasera del Mercedes blindado, esperando alguna señal, cualquier señal, de que la conversación de anoche había sido real. «La ruta alterna a Santa Fe», dijo Victoria mientras se acomodaba en el asiento. «Hay manifestación en Reforma». «Entendido». Mientras manejaba, Carlos la observaba por el retrovisor. Victoria leía documentos como cada mañana, haciendo anotaciones en los márgenes, como si anoche no hubiera descubierto su secreto, como si no le hubiera ofrecido su oficina, como si no hubiera compartido su propia historia de 47 rechazos. «Carlos». «Sí, señora». «Ese libro», señaló el asiento del copiloto donde Carlos había dejado un texto de derecho mercantil. «¿Es para el examen final?» El corazón de Carlos se aceleró. «Sí, el próximo mes». Victoria volvió a sus documentos. En el siguiente semáforo ella habló de nuevo. «Artículo 75 del Código de Comercio. ¿Qué establece?» Carlos parpadeó. «¿Perdón?» «Es una pregunta simple. Artículo 75. ¿Qué establece?» Los actos de comercio. La ley reputa actos de comercio todas las adquisiciones, enajenaciones y alquileres verificados con propósito de especulación comercial. Sigue. Durante los siguientes 20 minutos hasta Santa Fe, Victoria lo interrogó sobre derecho mercantil, no como una jefa evaluando a un empleado, sino como una profesora retando a un estudiante. Carlos respondió cada pregunta, su confianza creciendo con cada respuesta correcta. «Nada mal para alguien que estudia con la luz del celular», murmuró Victoria cuando llegaron al edificio corporativo. «Señora, ¿puedo preguntarle algo?» «Rápido». «¿Por qué?» Victoria guardó sus documentos en su portafolio. «Mi padre manejaba un taxi en Iztapalapa. Toda su vida. Murió 3 días antes de mi graduación del TEC, todavía manejando el mismo taxi». Salió del carro antes de que Carlos pudiera responder. La mañana transcurrió con normalidad forzada. Victoria en juntas, Carlos en su posición habitual fuera de la sala de conferencias. Pero algo había cambiado. Los ejecutivos lo miraban diferente, como si pudieran oler el conocimiento oculto bajo su uniforme de seguridad. A las 2 de la tarde, Victoria salió de una junta particularmente tensa. «Almuerzo, vamos»,
En el restaurante, mientras ella comía su ensalada de 300 pesos, dejó caer una pregunta casual. ¿Qué opinas de las cláusulas de no competencia en contratos de adquisición? Un mesero que pasaba casi tira su charola. La CEO le preguntaba opinión legal a su guardaespaldas. Depende de la jurisdicción, respondió Carlos cuidadosamente. En México, el artículo 27 constitucional establece que... Interesante. Victoria tomó un sorbo de su agua mineral. Mi equipo legal dice lo contrario. Con respeto, señora. Su equipo legal está equivocado. Victoria sonrió. La primera sonrisa real que Carlos le había visto. Lo sé. A las 4, ella recibió una llamada. Carlos solo escuchó fragmentos. Adquisición hostil. Patricio Salinas. Farmacéutica Génesis. Cuando colgó, su rostro estaba pálido. Necesito que me lleves a casa ahora. Durante el trayecto a Polanco, Victoria hizo llamada tras llamada. Su empresa de genéricos, construida sobre los restos de una farmacéutica que compró a los 30 años, estaba bajo ataque. Patricio Salinas, heredero de un imperio farmacéutico, quería absorberla. «Buitre», susurró Victoria después de la 5ª llamada. Su padre le dejó todo hecho y ahora quiere destruir lo que otros construimos. Carlos se mordió la lengua. Quería decirle que en su clase de Derecho Corporativo habían estudiado defensas contra adquisiciones hostiles, pero era solo un estudiante de 4º año. ¿Qué podía saber él que los abogados de Victoria no supieran? A las 8 de la noche, Victoria seguía en llamadas cuando entraron al estacionamiento subterráneo de su edificio. El mismo estacionamiento donde todo había cambiado 24 horas antes. Gracias, Carlos. Puedes irte. Señora, su seguridad. Estoy en mi edificio. Hay guardias. Vete a estudiar. Carlos dudó. ¿En su oficina? Victoria ya estaba caminando hacia el elevador. El código es 1810, ¿recuerdas? Hay una cafetera en el piso 14. El café es pasable. No como el mío de 800 pesos, pero sobrevivirás. Gracias, pero... Carlos. Se detuvo sin voltear. Mi padre nunca tuvo la oportunidad de estudiar. Trabajó 18 horas diarias para que yo pudiera hacerlo. Cuando veo a alguien matándose por la misma oportunidad, pausó. Solo no me hagas arrepentirme. No lo hará. Y Carlos, hay expedientes de adquisiciones pasadas en el librero del lado izquierdo. Casos reales. Por si el libro de texto se vuelve aburrido. Desapareció en el elevador, dejando a Carlos en el mismo lugar donde ella lo había confrontado. Pero esta vez, las luces del estacionamiento estaban completamente encendidas. Cada una de ellas. Su teléfono vibró. Un mensaje de Victoria. Las luces se apagarán automáticamente a las 2 a.m. Espero que para entonces estés en tu casa, durmiendo como una persona normal. PD. Mi hermana está en 2º de medicina en la UNAM. Sé lo que cuestan esos libros. La próxima vez que necesites horas extra, solo dilo. No todos los secretos tienen que guardarse en la oscuridad. Carlos releyó el mensaje 3 veces. ¿Cómo sabía Victoria sobre su hermana? ¿Cuánto había investigado sobre él? Subió a la oficina con el código 1810. El espacio era exactamente como lo había imaginado. Minimalista, elegante, con vista panorámica de la ciudad. Pero en el escritorio había algo inesperado. Una foto de un hombre mayor junto a un taxi verde y blanco, sonriendo con el mismo orgullo con que Carlos sonreía cuando su hermana le mandaba fotos desde la facultad. Se sentó en el sofá de piel, abrió su libro de Derecho Mercantil y por primera vez en meses estudió con luz apropiada. A medianoche, cuando revisaba los expedientes que Victoria había mencionado, encontró algo que lo hizo incorporarse de golpe. Un patrón en las adquisiciones de Patricio Salinas, una cláusula enterrada en subsecciones que sus abogados siempre incluían, una vulnerabilidad legal que nadie parecía haber notado. Carlos tomó su teléfono, escribió el mensaje y lo borró. Lo escribió de nuevo, lo borró de nuevo. Finalmente, solo escribió: Señora Elizondo, creo que encontré algo. Artículo 143, fracción 3ª. Revise el caso Salinas versus Laboratorios del Valle, 2019. La respuesta llegó inmediatamente. ¿Sigues despierto? Son las 12:30. Usted también. Punto válido, explica. Mejor mañana en persona. ¿Mi guardaespaldas me está dando órdenes?
Su estudiante de Derecho le está dando un consejo. Hubo una pausa larga. Luego, oficina, 6 a.m. Trae tu análisis. Y Carlos, gracias. Carlos sonrió. Por primera vez desde que había empezado la doble vida de guardaespaldas y estudiante, sintió que tal vez, solo tal vez, ambos mundos podían coexistir. Su teléfono vibró una vez más. Y deja de llamarme señora Elizondo cuando hablemos de leyes. Es Victoria. Los colegas no usan títulos. Entendido, Victoria. Mejor. Ahora vete a dormir. Mañana destruiremos a Patricio Salinas con su propia arma. Dulces sueños, colega. Pinche tráfico. Victoria nunca maldecía. Nunca. Pero llevaban 2 horas atrapados en la carretera de regreso de Toluca, y su paciencia legendaria se había evaporado junto con el aire acondicionado del Mercedes. El camión volcado bloqueó todos los carriles, dijo Carlos, verificando su teléfono. Mínimo otra hora. Genial. Victoria se quitó los tacones y subió los pies al asiento, un gesto tan poco característico que Carlos casi choca con el carro de adelante. ¿Qué? Nada. Es solo que nunca la había visto así. Humana, relajada. 2 semanas habían pasado desde aquella noche en el estacionamiento. 2 semanas de una rutina extraña y perfecta. Carlos hacía su trabajo de seguridad durante el día. Estudiaba en la oficina de Victoria por las noches, y ella aparecía casualmente con café y preguntas sobre derecho corporativo. ¿Puedo preguntarte algo personal? Victoria miraba por la ventana el mar de autos inmóviles. Adelante. ¿Por qué derecho? Un exmilitar como tú podría ganar el triple en seguridad privada internacional. Dubái, Londres, Nueva York. Carlos apretó el volante. Mi padre. ¿Abogado? Albañil. La palabra salió como una piedra. Murió hace 3 años. Diabetes tipo 2. No porque no existiera tratamiento, sino porque no podíamos pagarlo. El silencio llenó el carro. Victoria conocía esas historias. Su empresa de genéricos existía precisamente para combatir eso, comprando patentes vencidas y produciendo medicamentos a precios accesibles. Pero nunca era suficiente. ¿Cuánto costaba?, preguntó suavemente. 3,000 pesos al mes, la insulina de patente, los monitores, las tiras reactivas. Carlos tragó saliva. Ganaba 5,000 al mes construyendo las casas donde viven personas como yo. No quise decir... Está bien. Victoria tocó ligeramente su brazo. Continúa. Intenté todo. Préstamos, trabajos extra, hasta vendí mi carro. Pero la enfermedad avanzó muy rápido. Al final, un abogado de esos que se anuncian en el metro nos ayudó con un amparo para obtener el medicamento del Seguro Social. Cobró 20,000 pesos que no teníamos. Mi padre murió esperando la resolución. Por eso derecho. Por eso derecho. Para que ninguna familia tenga que elegir entre comer o comprar medicina. Para que los amparos de salud no sean negocio de buitres. Victoria sacó su botella de agua. Tomó un largo trago. ¿Sabes? Mi empresa produce genéricos de insulina. 200 pesos el mes, mismo principio activo. Lo sé. Carlos la miró por el retrovisor. Lo supe el día que empecé a trabajar para usted. Investigo a todos mis protegidos. ¿Y no me odias? ¿Por qué la odiaría? Usted no existía hace 3 años. Su empresa tampoco. Pero existo ahora y sigo cobrando 200 pesos por algo que cuesta 30 pesos producir. Y con esos 170 pesos de ganancia, desarrolla otros genéricos. Lo leí en su reporte anual, el que nadie lee porque es aburridísimo. Victoria soltó una carcajada. Leíste mi reporte anual, las 200 páginas. Tengo mucho tiempo libre en lo que usted está en juntas. Además, Carlos dudó. Quería entender a quién estoy protegiendo. ¿Y? ¿Qué entendiste? Que Victoria Elizondo no es solo una CEO millonaria. Es alguien que encontró la forma de ganar dinero salvando vidas. Eso es admirable. El tráfico comenzó a moverse lentamente. Victoria se puso los tacones de nuevo, volviendo a su armadura profesional. No me conoces, Carlos. La conozco lo suficiente. ¿En serio? ¿Sabías que estoy a punto de perder todo? Carlos frenó tan abruptamente que Victoria tuvo que sostenerse del tablero. ¿Qué? Patricio Salinas. ¿Lo conoces? Salinas Pharma, el imperio que heredó de su padre. Exacto. Quiere mi empresa. Lleva 6 meses comprando acciones a través de prestanombres.
Mi equipo legal dice que es paranoia, pero yo sé reconocer a un depredador cuando lo veo. ¿Por qué querría su empresa? Él ya tiene... Porque puedo producir por 50 pesos lo que él vende por 3,000. Mi existencia es una amenaza a su modelo de negocio. Victoria sacó su iPad, mostrándole gráficas. Mira, cada genérico que lanzo, sus ventas caen 15%. ¿Eso es capitalismo, competencia justa? Victoria guardó el iPad. Para él es guerra y está ganando. Carlos aceleró cuando el tráfico se despejó. ¿Qué necesita? ¿Mi guardaespaldas me ofrece ayuda legal? Su estudiante de derecho sí. No puedes hacer nada. Mis abogados cobran más por hora de lo que tú ganas al mes. Sus abogados no leyeron el caso Salinas versus Laboratorios del Valle como yo. Victoria se enderezó. Eso fue hace 2 semanas. ¿Sigues con eso? Encontré un patrón. Patricio siempre usa la misma estructura en sus adquisiciones. Crea una subsidiaria, la subsidiaria compra acciones, luego invoca una cláusula de consolidación forzosa. Lo sé, es legal. No si la subsidiaria tiene inversión extranjera no declarada. Victoria se giró completamente hacia él. ¿Qué dijiste? En el caso del Valle había una empresa en Islas Caimán. Nunca la declaró ante la Comisión de Competencia. Técnicamente, eso anula toda la operación. ¿Cómo diablos sabes eso? Porque mientras usted está en juntas aburridas, yo leo expedientes en su oficina. Y porque mi profesor de Derecho Corporativo trabajó en el caso del Valle. Perdió, pero me contó por qué. Victoria sacó su teléfono, marcó un número. Rodrigo, soy yo. Necesito que investigues todas las subsidiarias de Salinas Pharma, especialmente las de los últimos 6 meses. Busca conexiones con Islas Caimán, Panamá, Delaware. Sí, ahora. Me vale madres que sean las 8 de la noche. Colgó y miró a Carlos. Si tienes razón, solo es una corazonada. Tus corazonadas valen más que los análisis de mi departamento legal. Entraron finalmente a Santa Fe. El edificio de Victoria brillaba contra el cielo oscuro. En el estacionamiento, ella no se bajó inmediatamente. Carlos, ¿sí? Lo de tu padre, lo siento, fue hace 3 años. El dolor no tiene fecha de caducidad. Abrió la puerta. ¿Estudias esta noche? Tengo examen de Derecho Fiscal mañana. Lo más aburrido del universo. ¿Quieres ayuda? Carlos parpadeó. ¿Usted sabe de Derecho Fiscal? Querido, no llegué donde estoy sin entender cada peso que entra y sale. Oficina, 15 minutos, trae tu material. Victoria, ¿qué? ¿Crees que es inapropiado? Newsflash. Cruzamos esa línea cuando te senté en mi oficina hace 2 semanas. Desapareció en el elevador antes de que Carlos pudiera responder. Él se quedó en el carro, procesando la conversación. 3 horas en el tráfico. Y Victoria Elizondo había pasado de CEO intocable a... ¿Qué, mentora, amiga? Su teléfono vibró. Deja de pensar tanto y sube. El derecho fiscal no se estudia solo. PD. Traje sushi. Espero que no seas de los que creen que el pescado crudo es veneno. Carlos sonrió. Voy subiendo. Y el sushi está perfecto. Obviamente. Cuesta 500 pesos por pieza. Todo lo que yo elijo es perfecto. ¿Todo? Hubo una pausa. Luego, el jurado sigue deliberando sobre ti. Pero vas bien, Benítez. Vas muy bien. Carlos guardó su teléfono y subió a la oficina. Victoria lo esperaba con 2 cajas de sushi, una torre de libros de derecho fiscal y una sonrisa que hacía que los 3,000 pesos de insulina, las noches de estudio y toda su vida de lucha valieran la pena. Primera lección, dijo ella entregándole los palillos. Nunca estudies con hambre. Segunda lección, el artículo 69 del Código Fiscal es tu mejor amigo o tu peor enemigo. Tercera lección. ¿Sí? Deja de mirarme así o no nos vamos a concentrar en los impuestos. ¿Así cómo? Como si fuera algo más que tu jefa. ¿No lo es? Después de estas 2 semanas, Victoria tomó una pieza de sushi evitando su mirada. No sé qué somos, Carlos, pero sé que mañana tienes un examen y yo tengo que salvar mi empresa. Así que por esta noche, seamos solo 2 personas que entienden lo que es pelear contra el mundo. Por esta noche, repitió Carlos, sabiendo que ambos mentían. El teléfono de Victoria sonó. Rodrigo, su abogado principal, escuchó por 30 segundos, su rostro transformándose de curiosidad a shock a furia. «Hijo de puta», susurró cuando colgó. «Tenías razón. Patricio tiene 3 subsidiarias en Caimán.
Nunca las declaró, todas comprando mis acciones. Entonces puede detenerlo. Puedo hacer más que eso. Puedo destruirlo. Victoria lo miró. Pero necesito pruebas y para eso necesita a alguien que entienda la estructura legal. Necesito a alguien en quien confíe. ¿Estás dentro? Carlos no dudó. Completamente. Victoria levantó su lata de refresco japonés de 80 pesos. Por las alianzas improbables. Por la justicia, respondió Carlos. No, corrigió Victoria. Por la venganza. La justicia es para los tribunales. Esto es personal. Chocaron las latas, y Carlos supo que su vida acababa de cambiar para siempre. Ya no era solo el guardaespaldas estudiando en secreto. Era el aliado de Victoria Elizondo en una guerra corporativa. Y por primera vez desde la muerte de su padre, tenía una razón para ganar que iba más allá del dinero o el título. Tenías a alguien por quien pelear. Ahora, dijo Victoria abriendo el primer libro, hablemos del ISR y cómo Patricio Salinas probablemente lo ha estado evadiendo por años. No pueden hacer esto. Victoria estrelló su puño contra la mesa de juntas. Sus 12 abogados la miraban como cachorros asustados. Carlos mantenía su posición junto a la puerta, invisible como siempre, pero sus ojos escaneaban los documentos proyectados en la pantalla. 3 días desde la conversación en el tráfico, y Patricio Salinas había acelerado su ataque. Señora Elizondo, el abogado principal, Rodrigo Méndez, ajustó sus lentes de 10,000 pesos. Legalmente se obtiene el 40% de las acciones. Ya tiene 38%, interrumpió otro abogado. En 2 semanas tendrá el control. Victoria se dejó caer en su silla. Revisen todo, cada coma, cada punto. Tiene que haber algo. Carlos observó el contrato en la pantalla. Algo le molestaba. Un patrón. Durante su servicio en inteligencia militar, había analizado cientos de contratos de proveedores. Buscaban inconsistencias, señales de corrupción. Y ahí había algo. Señora Elizondo, Rodrigo continuó, hemos revisado el documento 3 veces. Es hermético. Revísenlo de nuevo. Con respeto, no hay nada que... Sección 7, subsección 4, párrafo 3. Las palabras salieron de la boca de Carlos antes de poder detenerlas. 12 cabezas giraron hacia él. El guardaespaldas había hablado. ¿Disculpa? Rodrigo lo miró como si fuera una cucaracha. Victoria levantó la mano. Déjenlo hablar. La subsidiaria de Salinas necesita mayoría simple para la adquisición, ¿correcto? Carlos dio un paso adelante. Obvio, escupió Rodrigo. Pero si es subsidiaria extranjera, necesita aprobación de la Comisión de Competencia. Página 47 del contrato de constitución de su empresa, señora Elizondo. Lo leí la semana pasada. Eso ya lo sabemos, dijo otro abogado con desdén. Por eso Salinas usa una empresa mexicana. ¿Están seguros? Carlos se acercó a la pantalla. Porque esa redacción, esa estructura de cláusulas, la he visto antes. En contratos militares con empresas que fingían ser mexicanas, pero tenían capital extranjero. Victoria se levantó. Explícate. Permítame la computadora. Rodrigo bufó. Señora Elizondo, no podemos dejar que su chofer es estudiante de 4º año de Derecho en la UNAM, cortó Victoria. Y acaba de notar algo que ustedes, con sus maestrías en Harvard, pasaron por alto. La computadora. Ahora. Carlos tomó el control, abriendo ventanas, comparando documentos. Sus dedos volaban sobre el teclado, entrenamiento militar mezclándose con conocimiento legal. Aquí, señaló una cláusula. La redacción es idéntica a un caso de 2018. Empresa militar que vendía al gobierno. Parecía mexicana, pero el beneficiario final era ruso. Eso es ridículo, protestó Rodrigo. ¿En serio? Carlos abrió otro documento. Miren las firmas digitales. El notario que certificó la empresa de Salinas es el mismo del caso de 2018. ¿Coincidencia? Victoria se acercó a la pantalla. ¿Estás diciendo que Patricio está usando el mismo esquema? Estoy diciendo que su empresa mexicana tiene un abuelo en Islas Caimán, y si podemos probarlo, Carlos abrió el Código de Comercio. Artículo 2, fracción tercera de la Ley de Inversión Extranjera. Cualquier adquisición con capital extranjero no declarado es nula. El silencio en la sala era absoluto. Rodrigo,
Victoria no apartaba los ojos de la pantalla. «Verifica esto, ahora». «Pero señora...» «Ahora». Los abogados se dispersaron, haciendo llamadas, abriendo laptops. Carlos volvió a su posición junto a la puerta, pero Victoria lo detuvo. «Quédate. Si tienes razón, necesito que expliques todo al consejo. No soy abogado todavía, pero tienes algo que ellos no», señaló a su equipo legal. «Experiencia real. ¿Cuántos contratos analizaste en inteligencia militar?» «Cientos. Buscábamos proveedores corruptos, empresas fachada. ¿Y nunca pensaste mencionarlo?» «Soy su guardaespaldas, no su consultor». Victoria sonrió. «Ya no estoy tan segura de la diferencia». Durante las siguientes 2 horas, el equipo legal verificó cada punto de Carlos. Uno por uno confirmaron sus sospechas. La empresa de Salinas tenía más capas que una cebolla, pero en el centro había capital de Islas Caimán. «¡Hijo de puta!», susurró Rodrigo. «El guardaespaldas tenía razón». «El guardaespaldas tiene nombre», dijo Victoria fríamente, «y acaba de salvar esta empresa. Más respeto». A las 3 de la tarde, convocaron al Consejo de Administración. 5 hombres y 3 mujeres que controlaban el destino de Laboratorios Elizondo. Carlos intentó salir, pero Victoria lo detuvo. «Te quedas. Si preguntan algo técnico, necesito que respondas». «Victoria, eso es cruzar una línea». «La línea se cruzó cuando Patricio intentó robarme todo». Lo miró fijamente. «Confío en ti. ¿Es mutuo?» «Sabes que sí. Entonces quédate». El consejo llegó en masa. Hombres de trajes de 100,000 pesos, mujeres con bolsas que costaban más que un carro. Miraron a Carlos con curiosidad, pero Victoria no dio explicaciones. La presentación fue impecable. Victoria explicó el descubrimiento. Rodrigo, a regañadientes, confirmó los detalles legales y cuando el presidente del consejo preguntó sobre la evidencia militar, Victoria simplemente dijo: «Tenemos un consultor con experiencia en inteligencia militar. Por seguridad prefiero no revelar su identidad». Carlos casi sonríe. Incluso protegiéndolo, Victoria lo incluía. «¿Estamos seguros de esto?», preguntó la presidenta del comité de auditoría. «Completamente», respondió Victoria. «Si presentamos esto ante la comisión de competencia, Salinas no solo pierde la adquisición, enfrenta multas millonarias». «Háganlo», ordenó el presidente del consejo. «Detengan a ese buitre». Cuando salieron de la sala eran las 7 de la noche. Victoria estaba exhausta pero victoriosa. En el elevador hacia el estacionamiento se quitó los tacones. «No sé cómo agradecerte. Es mi trabajo protegerla. Esto es solo otra forma de hacerlo». «No», se volteó hacia él. «Esto va más allá de tu trabajo, mucho más allá». Las puertas se abrieron. El estacionamiento estaba casi vacío. Solo el Mercedes de Victoria y, en la distancia, un Tsuru blanco que Carlos no reconoció. «¿Cena?», ofreció Victoria. «Yo invito. Es lo menos después de salvar mi empresa. Tengo que estudiar. Examen de procesal penal mañana. Dios, nunca descansas. Descansaré cuando me gradúe. En 1 año». Victoria iba a responder cuando su teléfono sonó. «Patricio Salinas». «¿Qué quieres, Patricio?», puso el altavoz. «Felicidades, Victoria. Jugada inteligente. Tu equipo finalmente aprendió a leer. Vete al diablo». «No fue tu equipo, ¿verdad?». La voz de Patricio era sedosa. «Fue otra persona. Alguien con entrenamiento militar, diría yo». Carlos sintió hielo en las venas. Victoria palideció. «No sé de qué hablas». «Claro que sí. Mi empleado en seguridad élite me envió fotos muy interesantes. Tu guardaespaldas en la sala de juntas, tocando documentos confidenciales. ¿Sabes lo que pensarán los inversionistas? Un guarura con acceso a información privilegiada. Eso es, ¿verdad? Tengo fotos, querida. Tu perrito faldero universitario metiendo sus narices donde no debe. ¿Cuánto por hacerlas desaparecer?» Victoria apretó los puños. «¿Qué quieres?». «Ya sabes que quiero. El proyecto de insulina de liberación prolongada. La patente. Todo. Eso vale 1,000 millones. ¿Y tu reputación? ¿Tu credibilidad? ¿Cuánto vale que no sepan que dejas que tu guardaespaldas juegue a ser abogado? Tienes 48 horas para decidir». Colgó. El silencio en el estacionamiento era ensordecedor. Carlos no podía mirar a Victoria. «Lo siento. Debí quedarme en mi lugar. Ahora por mi culpa». «Cállate».
Victoria recogió sus tacones del suelo. No te disculpes por salvar mi empresa. Pero ahora Patricio Salinas cree que me tiene contra la pared. Victoria sonrió, pero era una sonrisa peligrosa. No me conoce y definitivamente no te conoce a ti. ¿Qué va a hacer? ¿Nosotros? Vamos a usar sus propias armas contra él. Pero primero sacó las llaves del Mercedes. Tú manejas. Vamos por tacos. ¿Tacos? ¿Ahora? Los mejores planes se hacen con el estómago lleno. Y Carlos, gracias por confiar en tu instinto. La mayoría lo hubiera ignorado. Mi padre decía que el instinto es la voz de la experiencia susurrando. Tu padre era sabio. Lo era. Carlos tomó las llaves. ¿A dónde? Los tacos de canasta de la esquina de mi edificio. 50 pesos por orden. A veces la perfección no cuesta millones. Mientras salían del estacionamiento, ninguno notó el tsuru blanco tomando más fotos. El empleado de seguridad élite sonrió. Patricio Salinas pagaría muy bien por estas imágenes del aseo y su guardaespaldas compartiendo tacos en la calle como si fueran algo más que jefa y empleado. La guerra apenas comenzaba, por el genio que descubrió lo que 12 abogados no pudieron. Victoria levantó su copa de vino hacia Carlos. Por la jefa que confió en un guardaespaldas. Él levantó su vaso de agua. Estaban en la oficina de Victoria, las luces de la ciudad brillando bajo ellos. Oficialmente era una reunión de seguridad post-crisis. En realidad, era una celebración privada. ¿Agua? ¿En serio? Victoria sirvió vino en una segunda copa. Salvaste mi empresa. Mínimo mereces un Malbec de 2,000 pesos. No bebo cuando trabajo. Técnicamente tu turno terminó hace 2 horas. Técnicamente sigo siendo responsable de su seguridad hasta que llegue a casa. Victoria rodó los ojos. Siempre tan correcto. ¿Nunca te cansas de seguir las reglas? Las reglas me mantuvieron vivo en Afganistán. La palabra quedó flotando entre ellos. Carlos nunca hablaba de su servicio militar. ¿Afganistán? Misión de paz. 2 años. Tomó el vino. Un trago no me matará. Victoria se sentó en el sofá pateando sus tacones al otro lado. Cuéntame algo que no esté en tu expediente. ¿Cómo qué? ¿Cómo por qué un veterano de guerra decide estudiar derecho? El verdadero por qué, no la versión que le cuentas a todos. Carlos se sentó frente a ella, manteniendo distancia profesional. Ya le conté, mi padre. Tu padre murió de diabetes. Eso es el qué, no el por qué. Victoria lo estudió sobre el borde de su copa. Inténtalo de nuevo. Carlos suspiró. ¿Conoce ese momento donde todo cambia? ¿Ese segundo donde tu vida se parte en antes y después? Íntimamente. Mi momento fue en el hospital. Mi padre agonizando, mi hermana llorando, y un abogado en el pasillo cobrándole a una señora 5,000 pesos por un amparo médico de copiar y pegar. Vi a esa señora contar billetes de 50, probablemente su renta, su comida, todo, por un documento que debería ser gratuito. Y decidí que alguien tenía que parar eso. Alguien que entendiera las dos realidades, la de los que cuentan billetes de 50 y la de los que ni siquiera los notan. Victoria tomó un largo sorbo. ¿Tu hermana, la de medicina? Carlos sonrió. Ana, 2º año en la UNAM, brillante, mucho más que yo. ¿Solo ella? En tu expediente dice, solo ella. Mis padres no pudieron tener más después de Ana. Complicaciones. Carlos giró el vino en su copa sin beberlo. Por eso trabajo tanto. Soy lo único que tiene. ¿Y ella sabe? Lo del turno doble, las noches de estudio. Le digo que tengo beca completa, no necesita preocuparse. Mentiroso. Protector, hay una diferencia. Victoria se levantó, caminando hacia el ventanal. Mi empresa produce genéricos de insulina a 200 pesos. Tu padre habría podido pagarlos, si hubiera existido hace 3 años. Pero existe ahora. Y aún así, se detuvo. ¿Aún así qué? Nada, olvídalo. Victoria. Ella se volteó. En 2 semanas de trabajar juntos en su oficina, Carlos había aprendido a leer sus gestos. Este era culpa. Mi empresa podría producir insulina a 50 pesos. El costo real es 30. Pero necesito el margen para investigación, desarrollo, distribución, para mantener la empresa funcionando, para mantener mi estilo de vida, señaló su oficina de millones. Soy una hipócrita, Carlos. Hablo de ayudar, pero vivo en Polanco, uso bolsas de 100,000 pesos y emplea a 300 personas,
y produce medicamentos que salvan miles de vidas. Carlos se acercó, pero manteniendo distancia. No es hipocresía, es realidad. ¿Sabes cuánta gente podría ayudar si vendiera todo esto? ¿Y después? Cuando el dinero se acabe, cuando no puedas producir más medicamentos. Carlos negó con la cabeza. El mundo no necesita mártires, Victoria. Necesita personas que entiendan cómo funciona el sistema y lo usen para bien. Como tú, como nosotros. El momento se extendió. Victoria lo miraba con algo que Carlos no podía, no debía, identificar. El teléfono de Victoria rompió el momento. Patricio Salinas. Otra vez. ¿Qué? ¿Interrumpo algo? Suenas sin aliento. Vete al... Antes de que me mandes al diablo, revisa tu correo. Envié algo ilustrativo. Victoria abrió su laptop. Fotos. Decenas de fotos. Carlos en la sala de juntas. Carlos revisando documentos. Carlos y Victoria compartiendo tacos en la calle, riendo. Carlos ayudándola con los tacones en el estacionamiento. Bonita historia, continuó Patricio. La CEO y su guardaespaldas. Los inversionistas adorarán saber que compartes información confidencial con tu, ¿cómo llamarlo? ¿Proyecto personal? Él salvó mi empresa. Él es un don nadie con uniforme que no debería estar cerca de una sala de juntas. Imagina los encabezados. Victoria Elizondo compromete seguridad corporativa por romance de oficina. No hay ningún romance. Las fotos dicen lo contrario, muy íntimas, diría yo. Especialmente esa donde te quita un mechón de cabello de la cara. Victoria revisó las fotos. No recordaba ese momento. Photoshop, escupió. Pruébalo. Mientras tanto, el daño estará hecho. Tu credibilidad destruida. Tu empresa vulnerable. A menos que... La patente de insulina. Qué inteligente eres. 48 horas, Victoria. O el lunes en la mañana, cada periódico financiero tendrá estas fotos. Colgó. Carlos había escuchado todo. Victoria, yo... No. Ella cerró la laptop con fuerza. No te disculpes. No por esto. Si renuncio ahora, las fotos no significan nada. Diremos que me despidió por conducta inapropiada. ¿Y dejar que gane? Para protegerla, sí. Victoria lo miró como si lo viera por primera vez. ¿Sacrificarías tu reputación, tu futuro legal por mí? Sí. ¿Por qué? Carlos no respondió. No podía. Decir la verdad cambiaría todo. Ya veo. Victoria volvió al ventanal. El noble soldado protegiendo a la damisela. No necesito tu sacrificio, Carlos. No es sacrificio. Es lógica. Su empresa vale más que mi carrera. ¿Mi empresa o yo? La pregunta quedó suspendida. Carlos quería mentir, mantener la línea profesional. Pero después de semanas de noches compartidas, de café y estudio, de verdades a medias, ambas, pero principalmente usted. Victoria cerró los ojos. No puedes decir esas cosas. ¿Por qué no? Porque soy tu jefa, porque hay líneas que no podemos cruzar, porque se detuvo. ¿Por qué qué? Porque me gustas demasiado para ser solo tu jefa. Las palabras salieron en un susurro. Carlos sintió el mundo inclinarse. Victoria. No, olvídalo. El vino habla. Se dirigió a su escritorio. Vete a casa. Estudia para tu examen. El lunes decidiremos qué hacer con Patricio. No podemos ignorar esto. ¿Las fotos? Encontraremos una solución. No hablo de las fotos. Victoria finalmente lo miró. Lo sé, pero es lo único de lo que podemos hablar. Lo otro es imposible. ¿Por qué? Porque en un año te graduarás, serás abogado, y yo seguiré siendo la CEO que necesitó ayuda de su guardaespaldas. ¿Cómo crees que se verá eso? Me importa un carajo cómo se vea. A mí también. Victoria sonrió tristemente. Y ese es exactamente el problema. Buenas noches, Carlos. Era una despedida. Carlos lo sabía, pero en la puerta se detuvo. El martes es mi examen final de Derecho Corporativo, el último del semestre. ¿Y? Y me gustaría que estuvieras ahí, en el público, si es posible. Victoria parpadeó sorprendida. ¿Por qué? Porque cada respuesta que dé, cada caso que cite, lo aprendí aquí, en esta oficina, contigo. Se volteó hacia ella. Eres la razón por la que pasaré ese examen. Lo menos que puedo hacer es demostrártelo. Carlos, UNAM, edificio de posgrado, salón 302, 2 de la tarde. Salió antes de que ella pudiera responder.
En el elevador revisó su teléfono. Un mensaje de su hermana. «¿Cena mañana? Quiero contarte de mi novio nuevo». Respondió. «Claro, pero nada de novios hasta que te gradúes». Hipócrita. Sé que hay alguien. Se te nota en la voz. Carlos guardó el teléfono sin responder. Su hermana tenía razón. Había alguien. Alguien imposible, prohibido, perfecto. Arriba, en su oficina, Victoria miraba las fotos que Patricio había enviado. En una, Carlos la miraba mientras ella revisaba documentos, sin darse cuenta. La expresión en su rostro era tan transparente que dolía verla. «Maldita sea», susurró al vacío. «¿Por qué tuviste que ser tú?» Tomó su teléfono y escribió: «Salón 302. 2 p.m. Estaré ahí. Enviar. 48 horas para decidir el futuro de su empresa». Pero Victoria sabía que ya había tomado otra decisión, una que podría costarle mucho más que dinero. Se sirvió otro vino y abrió su laptop. Si Patricio Salinas quería guerra, guerra tendría, pero esta vez no pelearía sola. Esta vez tenía un aliado que valía más que 12 abogados con maestrías. Tenía a Carlos. Victoria no había dormido en 48 horas. Las ojeras delataban su vigilia, pero el maquillaje de 5,000 pesos las ocultaba bien. Era lunes, 7 a.m. En 3 horas enfrentaría al consejo. «Buenos días». Carlos entró a la oficina con 2 cafés. Como cada mañana desde hacía 3 semanas. Pero hoy era diferente. Hoy podría ser la última vez. «No deberías estar aquí», dijo Victoria sin levantar la vista de su computadora. «Mi turno empieza a las 7. ¿Sabes a qué me refiero?» Carlos colocó el café en su escritorio. «¿Ya decidió? Si voy a entregar mi patente más valiosa o dejar que Patricio destruya mi reputación». Victoria finalmente lo miró. «¿Qué crees?» «Creo que Victoria Elizondo no se rinde. Victoria Elizondo tampoco es estúpida. Esas fotos son fotos de 2 personas trabajando. Tú y yo sabemos que hay más que eso». El silencio se extendió. Desde la confesión del viernes habían mantenido distancia. Profesionales, fríos, mentirosos. «El consejo llega en 3 horas», dijo Victoria. «Necesito que no estés en la reunión». «¿Por qué?» «Porque si Patricio cumple su amenaza, no quiero que te vean ahí. Será peor». Carlos se acercó al escritorio. «¿Qué va a hacer, Victoria?» «Lo correcto». «Eso no es una respuesta. Es la única que tengo». Se levantó recogiendo documentos. «Revisa las rutas de evacuación. Si esto sale mal». «Victoria». «¿Qué?» «Míreme». Ella levantó la vista. Carlos vio miedo. No el miedo de perder dinero o poder. Miedo de perder algo más profundo. «No va a enfrentar esto sola», dijo Carlos. «No tienes opción. Es mi empresa, mi guerra». «Nuestra guerra». Desde el momento que entré a esa sala de juntas, me convertí en parte de esto. Esa fue mi decisión, mi error. No fue un error. Carlos rodeó el escritorio, acercándose más de lo profesionalmente apropiado. Nada de esto ha sido un error. «Carlos, déjeme renunciar ahora, antes de la junta. Le envío mi renuncia a Patricio. Las fotos pierden valor». «No. Es la solución lógica». «Al carajo la lógica». Victoria golpeó el escritorio. «¿Crees que esto es sobre lógica? ¿Crees que dejar que te destruyas por mí es lógica? No me destruyo. Es solo un trabajo». «Mentiroso». Se acercó a él peligrosamente cerca. «Esto nunca fue solo un trabajo. Para ninguno de los dos. Razón de más para que me vaya. Si siente algo por mí». «¿Si siento algo?» Victoria rió amargamente. «Carlos, me estoy enamorando de ti. ¿Contento? ¿Eso querías escuchar?» Las palabras quedaron flotando entre ellos, irreversibles, definitivas. Carlos no podía respirar. «No digas nada. Por favor». Victoria retrocedió. «En 2 horas voy a entrar a esa sala y voy a pelear por mi empresa. Y necesito hacerlo sin pensar en... ¿Esto? ¿Qué va a hacer?» Victoria tomó su laptop mostrándole una presentación. «Voy a decir la verdad». «¿La verdad?» «Que mi guardaespaldas es un genio, que salvó la empresa, que estudia derecho mientras me protege 14 horas al día, que es el empleado más dedicado que he tenido. ¿Van a pensar que hay algo entre nosotros?» «Probablemente». Victoria cerró la laptop. «Pero ¿sabes qué? Ya no me importa. Su reputación...
Mi reputación se basa en resultados, y tú, Carlos Benítez, eres el mejor resultado que he tenido. A las 9:45, Victoria entró al baño ejecutivo para prepararse. Carlos esperó afuera, como siempre. Cuando salió parecía una guerrera en Armani. ¿Lista?, preguntó él. No, pero eso nunca ha sido impedimento. Caminaron hacia la sala de juntas. Afuera el consejo ya esperaba. 8 rostros que decidirían todo. Carlos, Victoria se detuvo en la puerta. Pase lo que pase ahí dentro. Quiero que sepas algo. ¿Qué? Estos 3 meses contigo han sido los más reales de mi vida. Antes de que pudiera responder, Victoria entró a la sala. Carlos tomó su posición afuera, pero la puerta quedó entreabierta. Podía escuchar todo. «Damas y caballeros», comenzó Victoria. «Antes de iniciar, debo informarles algo». Silencio expectante. Patricio Salinas me ha dado un ultimátum. Entregar la patente de insulina de liberación prolongada o él publicará información comprometedora. ¿Qué tipo de información? La voz del presidente del consejo. Fotos de mi guardaespaldas, Carlos Benítez, en nuestra sala de juntas, ayudándome con la defensa contra la adquisición hostil. Murmullos. Carlos sintió náuseas. Él sugiere, continuó Victoria, que hay una relación inapropiada, que compartí información confidencial irresponsablemente. ¿Y lo hizo?, preguntó otro miembro. Compartí información con un estudiante de 4º año de Derecho, con experiencia en inteligencia militar, que identificó lo que nuestro equipo legal de 50 millones de pesos no pudo ver. Eso es altamente irregular. ¿Saben qué más es irregular? Victoria proyectó una gráfica. Que hayamos estado a punto de perder todo porque nadie cuestionó los métodos de Salinas. Nadie excepto un hombre que gana en un mes lo que ustedes gastan en una cena. Señora Elizondo, no he terminado. Proyectó otra diapositiva. Carlos Benítez, veterano condecorado, primer lugar de su generación en la UNAM. Habla 3 idiomas, experiencia en análisis de contratos militares. Y oh sorpresa, mi guardaespaldas, ¿qué punto intenta hacer? Que el talento no siempre viene en traje de Armani. Victoria proyectó los resultados financieros. Desde que Carlos identificó el esquema de Salinas, nuestras acciones subieron 12%. Los inversionistas recuperaron confianza. ¿Por qué? Porque saben que tenemos gente capaz sin importar su título. Estoy sugiriendo que formalicemos lo que ya es realidad. Carlos Benítez continuará como mi jefe de seguridad, pero también como consultor junior en temas de cumplimiento y análisis de riesgos. Cuando se gradúe el próximo año, se integrará al departamento legal. Carlos casi se ahoga. ¿Qué estaba haciendo Victoria? Eso es nepotismo, acusó alguien. ¿Nepotismo? No es mi familia, no es mi amigo de la universidad. Es un empleado que demostró su valor. ¿O prefieren que lo contrate la competencia? Silencio. Además, Victoria jugó su carta final. Ya redacté el comunicado de prensa. Laboratorios Elizondo apoya la educación de sus empleados. Caso de éxito, de guardaespaldas a abogado corporativo. Imagine el PR positivo. ¿Y las fotos de Salinas? Que las publique. Nosotros publicaremos la historia real. David contra Goliat. El estudiante trabajador contra el heredero multimillonario. Victoria sonrió. ¿A quién creen que apoyará el público? El presidente del consejo se reclinó en su silla. Es arriesgado. Todo lo que vale la pena es arriesgado. ¿Y si hay algo más entre usted y Carlos? Victoria no pestañeó. Si lo hubiera que no lo hay, ¿cambiaría el hecho de que salvó esta empresa? Votación. Carlos contó mentalmente. 1 a favor. 2, 3, 4, 5. Mayoría. Moción aprobada, declaró el presidente. Pero Victoria, cualquier escándalo. No habrá escándalo, se los garantizo. La junta terminó. Los miembros salieron, algunos mirando a Carlos con curiosidad, otros con respeto. Cuando el último se fue, Victoria salió. ¿Escuchaste? La puerta estaba abierta. Qué conveniente. Se recargó contra la pared. ¿Consultor junior? No tengo experiencia. ¿Tienes algo mejor instinto? Lo miró. ¿Aceptas? ¿Tengo opción? Siempre hay opciones, Carlos. Esta es la tuya. Sigues siendo mi guardaespaldas, estudias, te gradúas y construyes tu carrera aquí, conmigo. ¿Y nosotros?
Victoria tomó una respiración profunda. No hay nosotros. No puede haberlo. No hasta que seas abogado. No hasta que nadie pueda decir que me aproveché de mi posición. ¿Un año? ¿Un año? Sí, todavía se detuvo. Siempre será así, Victoria. 1 año o 10. Ella sonrió tristemente. Entonces esperamos 1 año y vemos qué pasa. El teléfono de Victoria sonó. Patricio Salinas. ¿Vas a entregar la patente? Sin preámbulos. No. Publica lo que quieras. Te arrepentirás. No, Patricio. Tú te arrepentirás. Porque mañana anunciaré nuestro programa de apoyo educativo para empleados. Carlos será nuestra historia de éxito. Y tú serás el millonario que intentó destruir a un estudiante trabajador. Esto no termina así. No, no termina. Apenas empieza. Victoria colgó. Miró a Carlos. 1 año. 1 año, repitió él. No se tocaron, no se acercaron, pero algo pasó entre ellos. Una promesa, un futuro. Mañana es tu examen, dijo Victoria. ¿Nervioso? Aterrado. No lo estés. Eres el mejor estudiante que conozco. Tuve buena maestra. Victoria sonrió. 2 en punto. Salón 302. Estaré ahí. No tiene que... Quiero hacerlo. Quiero ver el momento exacto en que Carlos Benítez demuestre al mundo quién es realmente. Caminaron hacia el elevador. Profesionales, distantes, pero por primera vez desde el viernes, con esperanza. 1 año no era tanto tiempo. ¿O sí? 2. 2. 1 año después, pasaste. Ana Benítez saltó sobre su hermano en cuanto abrió el sobre. ¡Pasaste el examen de barra! Carlos miraba el documento sin poder creerlo. Licenciado en Derecho. Después de 5 años, noches sin dormir y más café del que un ser humano debería consumir, finalmente lo había logrado. Tenemos que celebrar, insistió Ana. Llamaré a mamá. Digo, se detuvo, el fantasma de sus padres flotando entre ellos. Ellos estarían orgullosos, dijo Carlos suavemente. Papá especialmente. Su hijo, el abogado. Ana sonrió con lágrimas en los ojos. El primer universitario de la familia y ahora el primer licenciado. El teléfono de Carlos vibró. Victoria. Mi oficina, ahora, es importante. Carlos miró a su hermana. ¿El trabajo? Ve, celebramos en la noche. Ana lo abrazó. Estoy tan orgullosa de ti. Durante el trayecto a Polanco, Carlos reflexionó sobre el año transcurrido. Después del enfrentamiento con Patricio Salinas, Victoria había mantenido su palabra. Distancia profesional absoluta. Era su jefa, su mentora, nada más. Pero los momentos robados, un roce de manos al pasar documentos, una mirada que duraba demasiado, conversaciones sobre derecho que derivaban en confesiones personales, esos momentos lo mantenían despierto por las noches. Llegó al edificio a las 6 de la tarde. La recepcionista María le sonrió. «Felicidades, licenciado». «¿Cómo?» «La señora Elizondo nos lo dijo a todos. Está muy orgullosa». Carlos subió al piso ejecutivo. Victoria lo esperaba en su oficina, pero no estaba sola. El departamento legal completo estaba ahí, incluido Rodrigo. «¡Sorpresa!», gritaron todos cuando entró. Champaña, globos, un pastel con «Felicidades, licenciado Benítez» en betún azul. Carlos no sabía qué decir. «Discurso, discurso», corearon todos. Yo, gracias, a todos, especialmente a quienes me enseñaron que el derecho no es solo memorizar códigos, sino entender la justicia. Aplausos. Victoria sonreía desde el fondo, manteniéndose alejada. Profesional hasta el final. La celebración duró 1 hora. 1 a 1 los abogados se fueron. Incluso Rodrigo le estrechó la mano. «Buen trabajo, Benítez, aunque sigue siendo inadmisible que un guardaespaldas me haya corregido». «Ex guardaespaldas», corrigió Victoria. «A partir de hoy». Carlos la miró sorprendido. «¿Qué? Tu reemplazo empieza mañana. Roberto Guzmán, ex militar también. Muy capaz». Victoria se acercó con un folder. «Necesitaba a alguien nuevo porque mi consultor junior ahora será abogado junior». «Victoria, es un buen puesto. 80,000 al mes para empezar. Prestaciones completas. Oficina propia». Carlos abrió el folder. El contrato era generoso, más de lo que cualquier recién graduado podría esperar. «Es demasiado. Es lo justo, salvaste esta empresa, ¿recuerdas? Eso fue
Brillante, fue brillante. Victoria se sentó en el sofá donde él había estudiado tantas noches. Pero hay otra opción. ¿Otra opción? Victoria sacó un segundo folder. Socio fundador Benítez Elizondo. Consultoría legal y acceso a medicamentos. Carlos leyó el documento. No era solo un despacho. Era una fundación híbrida. Servicios legales subsidiados. Programa de medicamentos genéricos para comunidades marginadas. Esto es... ¿ambicioso? ¿Idealista? ¿Imposible? Perfecto. Victoria sonrió. Sabía que dirías eso. Por eso ya renté el local, en la Doctores, cerca de tu casa. ¿Ya rentaste? ¿Estabas tan segura de que aceptaría? Estaba segura de que Carlos Benítez no podría rechazar la oportunidad de cambiar el sistema desde adentro. Carlos se sentó junto a ella, el folder temblando en sus manos. Esto debe costar una fortuna. Tengo una fortuna, varias de hecho. Victoria tomó el folder y lo puso en la mesa. Pero no es caridad, es inversión. En ti, en las comunidades, en un México donde la justicia no sea solo para quien puede pagarla. ¿Por qué? Ya sabes por qué. El aire entre ellos se electrificó. Un año de distancia, de profesionalismo, de mentiras piadosas. Victoria, ha pasado un año, susurró ella. Eres abogado, ya nadie puede decir nada. ¿Estás segura? ¿Segura? Victoria rió. Carlos, llevo un año esperando este momento, un año contando los días, las horas, un año muriendo cada vez que tenía que tratarte como un empleado más cuando eres todo. Victoria, déjame terminar. Por favor. Se levantó caminando hacia el ventanal. Cuando te conocí era una CEO exitosa pero vacía. Tenía dinero, poder, respeto, pero volvía a casa cada noche a un departamento de 10 millones de pesos que se sentía como una tumba. Carlos se acercó, pero sin tocarla. Todavía no. Entonces apareciste tú, estudiando en mi estacionamiento, como si tu vida dependiera de ello. Y tal vez sí dependía. Me mostraste que el éxito sin propósito es solo ruido, que el dinero sin impacto es papel pintado. Tú me mostraste que sí se puede llegar, respondió Carlos, que alguien de Iztapalapa podía conquistar Polanco, que los sueños no son solo para los ricos. Victoria se volteó hacia él. Entonces, socios. En los negocios sí, en lo demás, en lo demás. Victoria dio un paso hacia él. En lo demás, llevo un año esperando. Yo también. La distancia entre ellos desapareció. El primer beso fue tentativo, un año de tensión disolviéndose. El segundo fue desesperado, hambriento, real. Tu oficina tiene cámaras, murmuró Carlos contra sus labios. Las apagué hace una hora. ¿Tan segura estabas? Esperanzada. Hay una diferencia. Se besaron de nuevo, pero Carlos se detuvo. Espera, hay algo que necesitas saber. ¿Qué? El proyecto de insulina de liberación prolongada. El que Patricio quería. Lo estudié todo el año. Creo que puedo mejorarlo, hacerlo más barato. Victoria parpadeó. ¿En serio? ¿Ese es tu pillow talk? Es importante. Cállate y bésame, Benítez. Sí, jefa. Socia, corrigió ella. Ya no soy tu jefa. Socia, repitió Carlos antes de besarla de nuevo. El teléfono de Victoria sonó. Patricio Salinas. Ambos rieron. ¿Contestas?, preguntó Carlos. ¡Que se pudra! Victoria apagó el teléfono. Tengo cosas más importantes que hacer. ¿Cómo qué? Como llevar a mi socio a conocer nuestra nueva oficina. ¿Ahora? Ahora. Y después, cenar. Comida real, no tacos de 50 pesos. Me gustan los tacos de 50 pesos. A mí también. Victoria tomó su bolsa y las llaves del Mercedes. Pero hoy celebramos mi treat. Nuestro treat, socios, ¿recuerdas? Victoria sonrió. Me gusta cómo suena eso. Bajaron al estacionamiento, el mismo donde todo había comenzado. Las luces seguían encendidas, como Victoria había prometido un año atrás. ¿Sabes?, dijo ella mientras caminaban. Nunca me dijiste qué respondiste en tu examen final de Derecho Corporativo, el que fui a ver. La pregunta sobre fusiones y adquisiciones hostiles. Esa. Carlos sonrió. Escribí sobre el caso Elizondo versus Salinas Pharma. Cómo una CEO brillante y su equipo no convencional derrotaron a un gigante corporativo. ¿No convencional? No podía escribir guardaespaldas enamorado, ¿o sí?
Victoria lo besó de nuevo, ahí en medio del estacionamiento. Supongo que no. Subieron al Mercedes. Carlos iba a tomar las llaves para manejar, como siempre, pero Victoria lo detuvo. Yo manejo. Tú ya no eres mi guardaespaldas, ¿recuerdas? Vicios difíciles de dejar. Tenemos tiempo para crear nuevos vicios. Victoria encendió el motor. Toda una vida, de hecho. Mientras salían del estacionamiento, Carlos miró hacia atrás. La columna donde había estudiado tantas noches seguía ahí, testigo silencioso de su transformación. ¿En qué piensas?, preguntó Victoria. En que hace un año era un don nadie estudiando a oscuras en tu estacionamiento. Nunca fuiste un don nadie. Victoria tomó su mano. Solo eras un diamante que necesitaba la luz correcta para brillar. ¡Qué cursi, licenciada Elizondo! Licenciado Benítez, apenas estoy empezando. Se alejaron hacia la Doctores, hacia su nueva oficina, hacia su futuro compartido. En el retrovisor, el edificio corporativo se hacía pequeño, pero las posibilidades, esas se hacían infinitas. El teléfono de Carlos vibró. Ana, ¿cómo te fue? ¿Celebramos? Respondió. Perfecto. Y sí, celebramos. Pero mañana, esta noche tengo una cita importante. ¿Una cita? ¿Con quién? Carlos miró a Victoria, concentrada en manejar, el atardecer dorando su perfil. Con mi socia. Un año después, nerviosa, Carlos ajustó el collar de perlas de Victoria mientras esperaban detrás del podio improvisado. Por cortar un listón, por favor. Pero su mano temblaba ligeramente cuando tomó las tijeras ceremoniales. El Centro de Asistencia Legal y Acceso a Medicamentos Benítez Elizondo ocupaba toda una esquina en la colonia Doctores. Donde antes había un edificio abandonado, ahora brillaban consultorios médicos, oficinas legales y una farmacia de genéricos con precios subsidiados. «Mira cuánta gente», susurró Victoria. La calle estaba llena. Vecinos, pacientes, estudiantes de Derecho de la UNAM, reporteros. «Es lo que construimos», respondió Carlos. «Juntos». «Licenciado Benítez», un reportero se acercó. «¿Es cierto que mañana argumentará ante la Suprema Corte?» «Sí, el caso sobre acceso universal a medicamentos esenciales». «¿Contra Salinas Pharma?» Carlos sonrió. «Contra lo que queda de Salinas Pharma». Era verdad. Después de que la Comisión de Competencia investigara las irregularidades que Carlos había descubierto, el imperio de Patricio Salinas se había desmoronado. Multas millonarias, investigaciones penales, fuga de inversionistas. Patricio había huido a España hacía 6 meses. «Señora Elizondo», otro reportero, «¿cómo balancea dirigir Laboratorios Elizondo con este centro? No lo hago sola». Victoria tomó la mano de Carlos. «Tengo al mejor socio del mundo». Ana Benítez, ahora en cuarto de medicina, se acercó con el micrófono. Como maestra de ceremonias, irradiaba el mismo carisma que su hermano. «Damas y caballeros, bienvenidos a la inauguración del Centro Benítez Elizondo. Antes de cortar el listón, la licenciada Victoria Elizondo quiere decir unas palabras». Victoria tomó el micrófono. La multitud guardó silencio. «Hace 2 años, un hombre me enseñó que el éxito sin propósito es vacío, que el dinero sin impacto es solo papel. Ese hombre estudiaba Derecho en un estacionamiento oscuro después de trabajar 14 horas protegiéndome». Carlos se sonrojó. «Victoria, déjame terminar». Se volvió hacia la multitud. «Carlos Benítez me mostró que la justicia no es un concepto abstracto. Es María González recibiendo su insulina a precio justo. Es don Roberto ganando su amparo sin pagar sobornos. Es cada uno de ustedes teniendo acceso a lo que por derecho les corresponde». Aplausos. «Por eso, antes de inaugurar este centro, quiero hacer un anuncio personal». Victoria respiró profundo. «Carlos Benítez y yo nos comprometimos la semana pasada». La multitud estalló. Ana gritó de alegría. Los reporteros se volvieron locos con las fotos. Carlos la abrazó susurrando. «Pensé que íbamos a esperar para anunciarlo». «¿Esperar?» Victoria mostró el anillo que había estado escondiendo bajo guantes. «Llevo 2 años esperando. Se acabó la espera». Cortaron el listón juntos. La cinta roja cayó y las puertas se abrieron. La gente entró en oleadas maravillándose con las instalaciones. «Licenciado Benítez», se acercó un colega de la Suprema Corte. «Revisé su argumentación para mañana. Es brillante». «Tuve buena maestra», respondió Carlos mirando a Victoria. «No seas modesto.
Tu teoría sobre el artículo 4 constitucional podría cambiar todo el sistema de salud. Victoria se excusó para atender a otros invitados. Carlos la observó moverse entre la multitud, igual de cómoda con señoras de la colonia que con ejecutivos de farmacéuticas. La mujer que conoció en aquel estacionamiento había evolucionado, o tal vez simplemente había encontrado su verdadero ser. «Hermano». Ana apareció a su lado. «Mamá y papá estarían tan orgullosos». «¿Tú crees? ¿Un centro de ayuda legal y médica? ¿Comprometido con una mujer brillante? ¿A punto de hacer historia en la corte?» Ana lo abrazó. Estarían más que orgullosos. Estarían presumiendo con todo el barrio. A las 3 de la tarde, cuando la multitud comenzó a dispersarse, Carlos encontró a Victoria en la que sería su oficina compartida. Era modesta comparada con su oficina corporativa. Escritorios de madera simple, sillas ergonómicas pero básicas, una vista a la calle en lugar de panorámica de la ciudad. ¿Arrepentida?, preguntó. ¿De qué? De cambiar Polanco por doctores, millones por servicio público. Victoria se sentó en su escritorio, el mismo donde esa mañana habían revisado casos pro bono. ¿Sabes cuánto facturé ayer? En Laboratorios Elizondo, 50 millones. ¿Sabes cuánto me importó? ¿Cuánto? 0. Se levantó y caminó hacia él. Porque el dinero ya no es el objetivo, Carlos. Es solo la herramienta para hacer esto, señaló el centro. Para cambiar vidas. Para tenerte a mi lado sin secretos, sin escondernos. Carlos la besó. Te amo. Yo también te amo. Desde aquella noche en el estacionamiento cuando me desafiaste, nadie nunca me había desafiado. Mentira. Te desafiaste a ti misma. Yo solo estaba ahí para verlo. Un golpe en la puerta. Rodrigo Méndez entró con una botella de champán. ¿Interrumpo? Siempre, bromeó Victoria. ¿Qué pasa, Rodrigo? Vengo a hacer las paces. Sirvió 3 copas. Y a admitir que estaba equivocado. Benítez, eres un excelente abogado. Y Victoria, elegiste bien. ¿El gran Rodrigo Méndez admitiendo un error? Carlos fingió shock. No te acostumbres. Rodrigo levantó su copa. Por Benítez Elizondo. ¿Qué cambia en el mundo? Una demanda a la vez. Brindaron. Rodrigo se fue dejándolos solos de nuevo. ¿Lista para mañana?, preguntó Victoria. Tu debut en la Suprema Corte. Aterrado, pero listo. Estaré en primera fila, como siempre. Carlos miró alrededor de su nueva oficina. En la pared, enmarcados, colgaban 2 objetos, su título de licenciado en Derecho y su viejo gafete de seguridad élite. ¿Por qué guardaste eso?, preguntó Victoria señalando el gafete. Para recordar de dónde vengo y lo lejos que hemos llegado. ¿Hemos? Siempre fuimos un equipo, Victoria, incluso cuando fingíamos lo contrario. Victoria se acercó a la ventana. Abajo, en la calle, la gente seguía entrando al centro. ¿Crees que tu padre estaría orgulloso? Creo que estaría más interesado en cuándo le daremos nietos a Ana para malcriar. Victoria rió. Primero la Suprema Corte, luego la boda. Después veremos. ¿En ese orden? Licenciado Benítez, me está presionando. Licenciada Elizondo, no me atrevería. Se besaron de nuevo mientras el sol de la tarde bañaba su modesta oficina. No era Polanco, no era un rascacielos de cristal. Era mejor, era real, era de ellos. El teléfono de Carlos sonó, un mensaje de un número desconocido. Felicidades por el centro y por el compromiso. Disfruten su felicidad mientras dure. PS. Patricio Salinas. Incluso desde el exilio intentando amenazar. Carlos borró el mensaje sin mostrárselo a Victoria. Patricio era el pasado. Esto, el centro, Victoria, su futuro juntos, era lo único que importaba. ¿Qué pasa?, preguntó Victoria. Nada importante. Guardó el teléfono. Solo pensaba que hace 2 años era un don nadie estudiando en la oscuridad. Y yo era una millonaria vacía en su torre de marfil. Y ahora somos exactamente quienes debíamos ser. Victoria tomó su mano. Juntos. Mientras salían del centro esa tarde, Carlos vio su reflejo en la puerta de vidrio. Ya no era el guardaespaldas exhausto estudiando a escondidas. Era el licenciado Carlos Benítez, a punto de hacer historia legal, comprometido con la mujer que amaba, construyendo un futuro que su padre nunca pudo imaginar. Pero en el fondo,
Seguía siendo el mismo hombre que se sentó en aquel estacionamiento oscuro con un sueño imposible. La diferencia era que ahora los sueños imposibles eran su especialidad. Victoria tomó su brazo mientras caminaban. Tacos para celebrar, de 50 pesos, los únicos que valen la pena. Se alejaron por las calles de la Doctores, dos personas que habían encontrado en el lugar menos esperado, un estacionamiento corporativo a medianoche, no solo el amor, sino un propósito compartido. Y mientras el centro Benítez Elizondo brillaba a sus espaldas, lleno de personas recibiendo la ayuda que merecían, Carlos supo que su padre finalmente podía descansar en paz. La justicia había llegado, y traía el amor de la mano. ¿Qué te pareció la historia de Victoria y Carlos? Deja tu comentario abajo. En una escala del 0 al 10, ¿cómo calificarías esta historia? Suscríbete al canal y toca la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias.